Yo, Richard Feynman, voy a hablarles del misterio más profundo de la física. No se trata de mecánica cuántica, ni de relatividad, ni del origen del universo. El misterio es este: ¿por qué la naturaleza obedece a las matemáticas? ¿Por qué las ecuaciones predicen la realidad? ¿Por qué el cálculo describe el movimiento? ¿Por qué las ecuaciones diferenciales rigen todo, desde los átomos hasta las galaxias? Un electrón no conoce el cálculo, no resuelve ecuaciones, no calcula integrales, pero su comportamiento sigue ecuaciones, perfectamente, exactamente, siempre. ¿Cómo? ¿Por qué? Esta pregunta me ha atormentado toda la vida y nunca he encontrado una respuesta satisfactoria. Nadie la ha encontrado, pero aprendí algo profundo al intentar responderla, algo sobre la naturaleza de la realidad, la naturaleza de las matemáticas y la relación entre ellas. Permítanme compartir lo que descubrí, con lo que luché, lo que aún me asombra. Comencemos con una simple observación, un hecho tan obvio que apenas lo notamos. La naturaleza sigue reglas, reglas precisas, reglas matemáticas. Deja caer una pelota, cae. ¿A qué velocidad? Exactamente. Según las ecuaciones, no aproximadamente, no a grandes rasgos, exactamente. La carga fluye a través de un cable. ¿Cuánta? Exactamente, según la ley de Ohm. Precisa, matemática. La luz se refracta al pasar por una lente. ¿Dónde se enfoca? Exactamente donde las ecuaciones predicen siempre. Sin excepciones, sin aproximaciones, precisión matemática perfecta. Esto es extraño, profundamente extraño. ¿Por qué la realidad debería obedecer a las matemáticas humanas? ¿Por qué las ecuaciones que inventamos en nuestras mentes deberían coincidir con lo que sucede en el mundo? Eugen Wigner escribió un famoso artículo sobre esto: la irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales. Irrazonable. Esa es la palabra clave. No es razonable que las matemáticas funcionen tan bien. Es milagroso, misterioso, inexplicable. Wigner dio ejemplos: conceptos matemáticos desarrollados para la teoría pura, abstractos, desconectados de la realidad, luego resultan describir la naturaleza a la perfección. Números complejos inventados para resolver ecuaciones, matemáticas puras sin significado físico. Luego llega la mecánica cuántica y resulta que los electrones se describen mediante números complejos, funciones de onda, amplitudes complejas, esenciales, fundamentales. ¿Cómo inventaron los matemáticos las matemáticas adecuadas antes de que los físicos las necesitaran? ¿Coincidencia? Demasiadas coincidencias. Teoría de grupos, álgebra abstracta, simetrías, matemáticas puras, hermosas pero aparentemente inútiles para la física. Luego, la física de partículas descubre que las simetrías son fundamentales. Las simetrías de Gauge se encuentran en los grupos. Todo lo que Wunner clasificó partículas usando la teoría de grupos encaja perfectamente. Los matemáticos ya lo habían resuelto décadas antes por razones completamente diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo? Este es el misterio que Wunner señaló como la eficacia irracional. Las matemáticas funcionan mejor de lo que deberían, mejor de lo que tenemos derecho a esperar. Y sentí este misterio profundamente cada vez que derivaba una ecuación y descubría que coincidía con el experimento, cada vez que predecía algo usando las matemáticas y la naturaleza estaba de acuerdo. Recuerdo un momento en particular, 1948. Estaba trabajando en electrónica cuántica tratando de calcular el momento magnético del electrón. El cálculo fue brutal. Páginas de integrales, diagramas de Feynman, números complejos, infinitos que tuve que eliminar mediante reordenamiento. Me llevó semanas. Cometí errores. Empecé de nuevo. Finalmente obtuve una respuesta. La predicción del momento magnético del electrón debería ser ligeramente diferente del valor simple, en una cantidad minúscula, alrededor del 0,1%. Estaba nervioso. Esta era una predicción audaz basada enteramente en las matemáticas, en mi nueva formulación de la teoría cuántica de campos. Si estaba equivocada, todo mi enfoque podría estar equivocado. Años de trabajo, posiblemente en vano. Lo probamos. Medimos el momento magnético del electrón con precisión, con cuidado, y coincidió exactamente hasta la última cifra decimal que pudimos medir. Me quedé sentado mirando los números, temblando ligeramente. ¿Cómo? Cómo mis matemáticas, mis símbolos humanos en papel, mis fórmulas inventadas, predecían lo que haría un electrón. Un electrón que no sabe cálculo, no conoce los diagramas de Feynman, no sabe matemáticas en absoluto,
pero se comporta de forma exacta, precisa, perfecta según mis ecuaciones. Ese momento, esa comprensión, fue cuando el misterio me golpeó por completo, profundamente, visceralmente. Era demasiado bueno, demasiado perfecto, demasiado misterioso. ¿Por qué el universo habla matemáticas? ¿Por qué no habla algún otro idioma o ninguno en absoluto? No tengo una respuesta completa, pero tengo ideas, observaciones y patrones que he notado. Primero, la naturaleza utiliza principios de economía, optimización y eficiencia. Esto está presente en toda la física y es profundamente matemático. El principio de mínima acción, uno de los principios más profundos de toda la física. Una partícula que se mueve del punto A al punto B no toma cualquier camino, toma el camino que minimiza la acción, una cantidad matemática específica. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero siempre lo hace a la perfección. La luz que viaja a través de diferentes materiales toma el camino que minimiza el tiempo de viaje. El principio de Fermat. ¿Por qué? No conoce el cálculo, no realiza cálculos, pero encuentra el camino óptimo cada vez. Piensa en esto, piénsalo bien. Un fotón entra en el vidrio desde el aire. Tiene que llegar a un punto al otro lado, infinitas trayectorias posibles. El camino recto a través del aire y el vidrio no es óptimo, demasiado tiempo en el vidrio lento. Un camino que es recto en el aire y luego recto en el vidrio tampoco es óptimo a menos que esté en el ángulo exacto. La trayectoria real se curva en la interfaz, precisamente en el ángulo que minimiza el tiempo total de viaje. ¿Cómo sabe el fotón qué ángulo? No calcula, no prueba diferentes trayectorias, no compara tiempos, sino que elige perfectamente cada vez la trayectoria matemáticamente óptima. En mi formulación de integral de trayectoria, expliqué esto. El fotón prueba todas las trayectorias. Cada trayectoria contribuye con una amplitud. Las trayectorias interfieren. Y la trayectoria que más contribuye, aquella donde las trayectorias cercanas tienen fases similares, acciones similares, esa es la trayectoria de tiempo mínimo. Entonces, en mecánica cuántica, el fotón prueba todas las trayectorias y la interferencia selecciona automáticamente la óptima. Hermoso, elegante, matemático. Pero aún no responde por qué la naturaleza funciona de esta manera, por qué esta estructura matemática particular, esta optimización, esta economía es matemática, inherentemente matemática, mínimo, máximo, optimización, estos son conceptos matemáticos y la naturaleza los usa en todas partes. Una vez dije que la naturaleza usa solo los hilos más largos para tejer sus patrones. ¿Qué quise decir con esto? No los más largos literalmente, sino los más fundamentales, los más económicos, los más elegantes. La naturaleza no desperdicia, no complica innecesariamente, elige la solución más simple y elegante, y simple, elegante. Estas resultan ser propiedades matemáticas. Las ecuaciones que rigen la naturaleza son bellas, simétricas, económicas, no arbitrarias, no complicadas. Las ecuaciones de Maxwell, 4 ecuaciones, describen todo el electromagnetismo, toda la luz, toda la electricidad y el magnetismo. 4 ecuaciones, elegantes, simétricas, bellas. ¿Por qué 4? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 4000? Porque la naturaleza es económica, usa solo lo necesario, nada más. Y la economía es matemática, principios mínimos, simetrías, leyes de conservación. El teorema de Noether lo demuestra perfectamente. Cada simetría corresponde a una ley de conservación. Simetría temporal, conservación de la energía; simetría espacial, conservación del momento; simetría rotacional, conservación del momento angular. La simetría matemática es igual a la conservación física, correspondencia 1 a 1. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué la simetría, un concepto matemático abstracto, debería corresponder a la conservación, un hecho físico? Nadie lo sabe, pero siempre lo hace. Esto sugiere algo profundo. Las matemáticas no son solo una descripción que imponemos a la naturaleza. De alguna manera están integradas en ella, son fundamentales para ella. Pero aquí está la pregunta que me atormentaba. ¿La naturaleza realmente usa las matemáticas? ¿O simplemente describimos la naturaleza usando las matemáticas? En otras palabras, ¿las matemáticas se descubren o se inventan? Si se descubren, existen independientemente de nosotros. La naturaleza es matemática. Simplemente encontramos las ecuaciones que ya rigen la realidad. Si se inventan, las matemáticas son nuestra creación, un lenguaje que hemos inventado. Y el hecho de que describan la naturaleza es que, coincidencia, sesgo de selección, he lidiado con esto
toda mi vida. Nunca llegué a una conclusión. A veces sentía que las matemáticas debían descubrirse. Las ecuaciones son demasiado perfectas, demasiado exactas, demasiado universales. Recuerdo que un estudiante, un chico brillante del Caltech, me preguntó una vez después de una clase sobre mecánica cuántica: Profesor Feynman, ¿cree que las matemáticas existen independientemente de los humanos? Lo pensé, hice una pausa y dije: hazme una pregunta más fácil, como el sentido de la vida. Se rió, pero yo hablaba en serio. Esta pregunta me atormentaba. Un electrón en mi laboratorio se comporta igual que un electrón en todo el universo. Misma carga, misma masa, mismas ecuaciones. ¿Cómo funcionaría eso si las ecuaciones fueran solo una invención nuestra? ¿Cómo sabrían los electrones en la galaxia de Andrómeda seguir nuestras matemáticas humanas? No saben nada de humanos, nunca han oído hablar del cálculo, no les importan las ecuaciones diferenciales, pero las siguen al pie de la letra, siempre a la perfección. Esto sugiere que las matemáticas son reales, inherentes a la realidad, independientes de nosotros. No, las matemáticas deben ser reales, objetivas, inherentes a la realidad. Pero otras veces he pensado que tal vez las matemáticas son una herramienta inventada que creamos y que funciona porque solo la aplicamos donde funciona. Encontramos patrones, irregularidades e inventamos las matemáticas para describir esos patrones. No intentamos usar ecuaciones diferenciales para describir las emociones humanas, el amor o la conciencia. ¿Por qué? Porque las matemáticas no funcionan ahí, así que solo las usamos donde sí funcionan. Sesgo de selección. Vemos matemáticas por todas partes en la física porque la física es el estudio de las cosas que son matemáticas. A las cosas que no son matemáticas no las llamamos física, las llamamos de otra manera. Tal vez la naturaleza no sea matemática, tal vez solo nos centramos en las partes matemáticas. Pero eso tampoco parece correcto porque las partes matemáticas son fundamentales. El movimiento básico, la fuerza, la energía, no son fenómenos oscuros, lo son todo. Así que tal vez ambas cosas sean ciertas de alguna manera extraña. Las matemáticas son un lenguaje que inventamos, pero los patrones que describe son reales, objetivos, universales, como el inglés, que se inventó, pero lo que describe es real, las ecuaciones se inventan. Pero lo que describen, las relaciones, los patrones, eso se descubre. El mapa no es el territorio, pero el territorio tiene estructura y nuestro mapa refleja esa estructura. No sé si esto resuelve algo, pero así es como llegué a pensarlo. He aquí otro ángulo, otra forma de pensar en el misterio. Tal vez la pregunta en sí sea errónea. Tal vez preguntar por qué la naturaleza obedece a las matemáticas presupone demasiado. Tal vez la naturaleza no obedece a las matemáticas. Tal vez las matemáticas son nuestra forma de capturar regularidades. Donde quiera que haya un patrón, una regularidad, una consistencia, podemos crear matemáticas para describirlo. Y la naturaleza tiene patrones, muchos de ellos, patrones profundos, patrones universales. Así que, por supuesto, las matemáticas funcionan porque las matemáticas son lo que llamamos la descripción de patrones. Es como preguntar por qué la naturaleza obedece al lenguaje. La naturaleza no obedece al lenguaje. El lenguaje describe la naturaleza, pero esto todavía no explica por qué los patrones son tan matemáticos, tan precisos, tan exactos. Una pelota cae, podemos describirla con ecuaciones, pero ¿por qué cae siempre de la misma manera? Precisamente matemáticamente. ¿Por qué el movimiento no es caótico, aleatorio, diferente cada vez? La consistencia, la regularidad, la ley, ese es el misterio. Y ese misterio persiste, incluso si decimos que las matemáticas son solo descripción. Pasé mi vida trabajando con ecuaciones, derivándolas, usándolas, enseñándolas, y cuanto más trabajaba con ellas, más misteriosas se volvían. No menos misteriosas, sino más misteriosas, porque veía lo perfectamente que funcionaban, lo exactamente que predecían, lo universalmente que se aplicaban. Desarrollé la electrónica cuántica, mi trabajo del premio Nobel. Las ecuaciones predicen el comportamiento del electrón con 10 decimales. 10 decimales. Concordancia perfecta entre teoría y experimento. No es una aproximación. No es una tosquedad. Es exacto. ¿Cómo? ¿Por qué? Un electrón no conoce mis ecuaciones, no calcula diagramas de Feynman, no integra sobre trayectorias, pero se comporta exactamente como si lo hiciera, exactamente.
Esto me asombró, todavía me asombra, siempre lo hará. La formulación de la integral de trayectoria que desarrollé suma sobre todas las trayectorias posibles. Cada trayectoria contribuye con una amplitud. Lo derivé matemáticamente. Matemáticas puras, integrales, números complejos, acción. Y funciona a la perfección. Los electrones se comportan como si tomaran todas las trayectorias y sumaran las amplitudes. ¿Cómo saben que deben hacerlo? No lo saben, no pueden, no tienen cerebro, pero lo hacen de todos modos. Las matemáticas describen lo que sucede. Exactamente. Este es el misterio. Esto es lo que nunca expliqué, lo que nadie ha explicado. ¿Por qué el universo funciona con matemáticas? ¿Por qué la realidad es computable? ¿Por qué funcionan las ecuaciones? Tal vez porque el universo mismo es matemático. No es que use matemáticas, sino que es matemáticas, patrones, relaciones, estructuras. Eso es todo lo que son las matemáticas, patrones y relaciones abstractas. Y tal vez eso sea también la realidad. Patrones de energía, relaciones entre partículas, estructuras en el espacio-tiempo, no cosas que obedecen a las matemáticas, sino cosas que son matemáticas, hechas de matemáticas. Esto suena místico, pero tal vez sea cierto. Tal vez preguntar por qué la naturaleza obedece a las matemáticas sea como preguntar por qué los círculos son redondos. Simplemente lo son. Eso es un círculo. Tal vez la realidad sea matemáticas. Eso es la realidad. No cosas separadas, la misma cosa. Pero ni siquiera esto me satisface del todo porque las matemáticas pueden describir muchas cosas que no existen. Puedo escribir ecuaciones para partículas que no existen, universos que no son reales, física que no ocurre. Entonces, ¿por qué estas matemáticas en particular corresponden a esta realidad en particular? ¿Por qué estas ecuaciones y no otras? ¿Por qué estos patrones y no otros diferentes? Principio antrópico de selección porque estamos aquí para observarlos. Tal vez, pero eso también me resulta insatisfactorio. El misterio sigue siendo profundo, fundamental, sin resolver. Yo, Richard Feynman, trabajé con matemáticas y física durante 50 años. El misterio más profundo no era la mecánica cuántica, no era el origen del universo, el misterio más profundo. ¿Por qué la naturaleza habla matemáticas? No lo sé, nadie lo sabía, nadie lo sabe, pero aprendí a convivir con el misterio, a apreciarlo, a maravillarme con él. Cada ecuación que coincidía con el experimento, cada predicción que se cumplía, me llenaba de asombro. Quizás no estemos destinados a comprender el por qué, solo que sucede, y sucede de forma hermosa, precisa, misteriosa. La naturaleza utiliza solo los hilos más largos para tejer sus patrones, los más fundamentales, los más económicos, los más matemáticos. ¿Por qué? No lo sé, pero estoy agradecido porque esos patrones nos permiten comprender el universo con mayor profundidad de la que deberíamos. Esa es la eficacia irracional. Ese es el misterio. Ese es el asombro. Las matemáticas funcionan. La naturaleza las obedece. ¿O no? Describimos, predecimos, comprendemos. Y eso es milagroso. El universo habla matemáticas y nosotros aprendemos a hablarlas también. ¿Por qué misterio? Pero qué hermoso misterio. Y ahora lo sabes.